Bueno, pues buenas tardes. Aquí estamos en el podcast de Colima y este podcast es para presentar un nuevo libro, diría yo que el libro estrella de la temporada, Verdad Organizada, Apología de la Razón para combatir la ola fake, de nuestro gran y querido autor Enrique Sueiro. La verdad es que estamos súper orgullosos de este libro del que vamos a hablar a continuación, pero antes, como en otras ocasiones, voy a dar paso a la directora de comunicación de Editorial Colima, Rocío Aguilar, para que nos presente de nuevo a Enrique. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Vamos a presentar a nuestro invitado porque, bueno, Podcast Colima recibe hoy, como bien nos decías, a Enrique Sueiro. Enrique es doctor en comunicación por la Universidad de Navarra. Es precisamente por su labor de investigación para su tesis doctoral, por lo que Enrique conoce muy bien la comunicación institucional en el ámbito científico, porque ha sido director de comunicación del Centro de Investigación Médica Aplicada y también del Centro de Investigación Biomédica en Red, también de enfermedades respiratorias, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Directivos de Comunicación, y actualmente es consultor y ejerce su consultoría como asesor individual para armonía personal, equilibrio emocional, comunicación directiva y también corporativo para empresas y organizaciones, yéndose un poco hacia el liderazgo en la comunicación interna, proyección pública, gestión de cambios y también gestión de crisis. En Estados Unidos ha interactuado con profesionales y directivos de medios de comunicación como el New York Times, Wall Street Journal, el Washington Post. También ha trabajado con gente en universidades como Harvard, Yale, Princeton, en el MIT, o incluso también en centros de investigación o sociedades científicas como el Mount Sinai o el National Cancer Institute, la NASA. Entonces, tiene muchísimos contactos. Es profesor también de EA University y ha obtenido varios premios a lo largo de su carrera. Destacamos el premio Speaker 2013 de Manager Forum, el premio Conferenciante 2019 de Ejecutivos, y fue finalista de los premios Nove Square al mejor libro de empresa en 2020 con Brújula Directiva, y también fue el premio Faro de Líderes en 2022 de FEDERRED. Como decía, uno de los reconocimientos que ha recibido ha sido por alguno de sus libros, ha escrito 6, que luego en profundidad hablaremos de alguno de ellos, pero es el último de ellos el que nos trae aquí, recién publicado por Colima, como bien decía Marta hace un momentito, que se titula Verdad Organizada, Apología de la Razón frente a la ola fake. En este libro, Enrique se centra en uno de los temas más significativos de los últimos tiempos, la búsqueda de la verdad frente a la ola de noticias falsas, las noticias fake, como se están llamando últimamente. Desgrana cómo en esta era de acceso prácticamente ilimitado a la información, este exceso de datos puede desembocar en todo lo contrario, ya que esa abundancia puede devenir en ruido e irrelevancia informativa que oculta lo realmente relevante y destaca lo accesorio. Eh, Frente a esa posverdad, Enrique acuña el término preverdad, que ahora seguro que desarrolla tranquilamente a lo largo de su charla con Marta. Quiero destacar algo que Enrique dice en su libro, y es que la mejor comunicación no garantiza una verdad creíble, pero una mala comunicación arruina la credibilidad. Así que bueno, no voy a contar más, lo vamos a dejar aquí y que ahora nos lo cuente todo Enrique en su charla con Marta. Bueno, muchas gracias, Rocío, pero antes de hablar te voy a invitar a que pinches el book trailer que hemos preparado del libro de Enrique y empezamos. Bueno, querido Enrique, bienvenido a tu podcast. Me encanta estar aquí contigo, poder hablar de tu libro, de nuestro libro juntos, y me encanta ser tu editora por segunda vez y las que se andarán, espero. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Marta, encantado y enhorabuena a ti también porque creo que el libro ha quedado francamente bien y muy agradecido por la confianza ya por segunda vez para publicar un libro con Colima, encantado. Bueno, más allá pues del estupendo currículum que tienes, que nos ha recordado brevemente, someramente en unas líneas, este Rocío, como nos vamos conociendo y te puedo decir ahora en público, te lo he dicho en privado, me encanta trabajar contigo, primero porque eres una persona muy concienzuda, trabaja para la excelencia, muy riguroso y luego además abordas un tema que a mí personal y particularmente me parece muy interesante,
es la razón de ser una editorial como la mía, que es la búsqueda de la verdad, que es un tema que ya abriste el melón, por decir una forma así un poquito rápida, en el libro anterior, Mentiras creíbles y verdades exageradas. En ese momento te atrapó la historia y las grandes mentiras de la historia y había quedado, digamos, todavía aparcado pues el núcleo, la tesis fundamental de tus indagaciones. Cuéntame un poco cómo se unen estos proyectos y la razón de ser de este nuevo libro. Pues la razón es muy sencilla y es que este libro que sale ahora, Verdad Organizada, de verdad este era el libro que yo quería haber escrito cuando al final el que me salió fue el anterior, ¿no? Porque en el anterior libro yo lo que pretendía era que la leyenda negra, esos 500 años de desinformación sobre la historia de España, la idea que tenía es que ese tema, la leyenda negra, fuera un capítulo, fuera un episodio referido a la verdad, ¿no? O en este caso a la mentira sistemática. Y como me suele ocurrir cuando los temas me fascinan, es que quiero saber más y quiero conocer mejor. Y entonces empecé a leer un libro y otro y así me fui llenando de tanto contenido que en vez de salirme un capítulo, me salió un libro, el anterior. Pero bueno, como yo tenía en mente el tema de la verdad como idea, como problema, como realidad, como reto, pues esta vez he apostado por que el capítulo de los episodios históricos de la verdad sean pues 3, 4, 5 párrafos sobre algunos momentos de la historia, ¿no? Pero abordar el tema de fondo porque me parece que es, bueno, yo creo que siempre ha sido actual, pero ahora como la actualidad es la nuestra, pues con más motivo. Bueno, de alguna manera el libro anterior aborda el pasado y este libro, como bien dices, es de plena actualidad y además aborda el presente porque, bueno, lo has mirado mucho el atreverte o atrevernos a poner esto de fake, las fake news, pero como está totalmente integrado, digamos, en la cultura popular del momento, pero es verdad que estamos inmersos en un momento de grandes mentiras o donde se miente con descaro o donde los altavoces para que la mentira se propague de una forma más eficiente y más ruidosa, pues son mayores que antaño. Te voy a preguntar de otra manera. ¿Se mentía más a lo largo de la historia? ¿Siempre se ha mentido igual o ahora estamos ya en la apoteosis de la mentira, Enrique? A ver, yo creo que si somos honestos es muy difícil admitir que somos muy originales. O sea, es muy difícil hoy ser original. Me refiero a original en algo sustancial, algo que nunca jamás haya ocurrido antes. Y desde luego decir que la mentira es algo de hoy, pues creo que es, creo que sería falso, ¿no? Entonces yo creo que la verdad ha estado siempre, la mentira también. Donde creo que hay una diferencia cualitativa hoy es en la proyección exponencial, ¿no? O sea, y por eso, es más, creo que ahí radica el motivo de haber puesto el adjetivo organizada en el título del libro. ¿Por qué verdad organizada? Pues porque a diferencia de lo que ha ocurrido en tiempos anteriores, hoy la mentira está, es sistemática, está programada y está financiada. Por tanto, creo que frente a esa amenaza, que es de algo sistemático, organizado, financiado, creo que es bueno que los que buscamos la verdad, no digo que la tengamos, yo desde luego no la tengo, pero sí que la busco, ¿no? Y creo que la verdad no tiene capacidad autodefensiva y por eso necesita quien lo haga por ella. Muy bien. Tú hablas de la posverdad, hablas de la preverdad, como ese término acuñado. Cuéntamelo tú. Pues el término de preverdad es que, como todo el mundo sabe, pues ya el diccionario acuñó o incluyó en el propio diccionario la palabra posverdad, que, hombre, no deja de ser una palabra para referirse a algo que ya existía, ¿no? Que básicamente es la mentira, pero que tiene un componente de desinformación y un componente de sistematicidad, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues si se ha creado una palabra nueva para referirse a la mentira, pues como mínimo vamos a brindar a la verdad una palabra que también la defienda. ¿Y a qué me refiero con preverdad? Pues digamos como a la condición previa, o sea, es como el respeto a la realidad, incluso aunque sea una realidad que queremos cambiar. Pero es que lo primero para que nos podamos entender es reconciliarnos con la realidad, admitir qué es y qué no es. Y por eso creo que la verdad es como ese respeto a la realidad que veo que mucha gente, bueno, que algunas personas que, que mienten,
pues no tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen cosas que sencillamente no respetan la realidad. Bien, a ver, esto es un tema ambicioso, o sea, hiperinteresante, pero genuinamente ambicioso porque en la maraña que hay, tirar del hilo adecuado para ir desentrañando requiere pues una labor que solo alguien como tú, como decía, te he definido como concienzudo, o sea, te has molestado en intentar desmontar esa maraña, digamos, en concretamente, pues lo tengo delante, 12 aspectos de la mentira. Y recuérdame alguno, ¿en qué se Mm. puede traducir esa gran maraña de lo que es la mentira? Pues, como decía antes, creo que la verdad, hay gente que piensa, dice, no, la verdad ya eh, saldrá y se conocerá por sí sola. Pues tengo mis dudas de que la verdad salga y aflore por sí misma, ¿no? Y por eso creo que necesita como asistencia o como ayuda, ¿no? Y por eso busco y me gustaría ser uno de los aliados, de los defensores, de los activistas de la verdad o de Ujú. las verdades sobre la realidad, ¿no? Y cuando estaba pensando y leyendo libros también sobre esta situación, lo que intenté fue identificar amenazas, amenazas. Y me salen, bueno, me salen 12, seguro que hay muchas más, ¿no? Por ejemplo, ¿qué supone una amenaza a la verdad? Pues la primera, la ignorancia. La ignorancia, porque por eso y esto se nota mucho, por ejemplo, en algunos sistemas totalitarios o también populistas, ¿no? Que lo que buscan es que la gente sea ignorante, que no sepa, porque cuando uno no sabe es menos libre y es más fácil engañarle, ¿no? Por ejemplo, como digo, la ignorancia, ¿no? Otro, otra amenaza para la verdad, pues las percepciones. El pensar que las percepciones son la interpretación que todos hacemos de lo que vemos, de lo que leemos, de lo que nos sucede, ¿no? ¿Qué pasa con las percepciones? Que precisamente por ser una interpretación subjetiva, no siempre coincide con lo objetivo. Y por eso las percepciones deben adaptarse a la realidad y no al revés. Y luego, en fin, por no alargarme, porque son como 12, ¿no? Pero una más serían las emociones. Las emociones, que es algo pues maravilloso y estupendo. En sí mismas las emociones son neutras y son como automatismos que tenemos para reaccionar ante situaciones, ¿no? Entonces, las emociones, lo que ocurre es que las emociones sin la razón son inflamables. Y a la vez, la razón sin las emociones, pues resulta estéril porque queda como demasiado ardua. Bueno, estas son algunas amenazas, hay más, pero en fin, para abrir boca, pues con estas va bien. Está bien para abrir boca porque fíjate que de estos 12 temas casi salen 12 libros o posibles investigaciones, porque solo el tema de las emociones, Enrique, son inflamables. Nosotros nos podemos, por falta de autogestión, autoinflamar o auto perder el control, o sea, o perder el control directamente, o somos susceptibles, como bien sabemos, de una fácil manipulación y otros manejan a su antojo, véase políticos, etcétera, 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 también los tecnólogos que ya sabemos que somos el producto de todo este lío de las redes, vamos, de las redes y otros aspectos de la tecnología, bueno, manejan a las masas, como se dice vulgarmente, Claro. nos manejan a su antojo, ¿no? Entonces, a pesar de que lo sabemos o lo podemos intuir, bueno, pues nos dejamos manejar todo lo que queremos y más, ¿no? Porque, claro, o sea, lo que nos dan, bueno, pues nos gusta, nos genera endorfinas, es atractivo, o sea, lo hacen bien, ¿no? ¿Crees que esto, o sea, a pesar de esta exégesis tan cuidadosa y de ayudar a abrir los ojos sobre la realidad que nos circunda, tenemos salvación? ¿Nos interesa la verdad o a veces nos puede interesar más una mentira bien contada? Bueno, vamos a ver, la mentira, esto está fuera de toda duda, la mentira es muy útil, por supuesto, y todos tenemos algún tipo de experiencia, ¿no? Pues mentir, entre comillas, es útil en el sentido de que te proporciona una solución a algo, ¿no? El asunto es si esa solución no te genera problemas más gordos, ¿no? Que creo que es lo que sucede, ¿no? Y yo creo que la verdad, a diferencia de la mentira, la verdad es como aglutinadora, es como unidora, o sea, las personas que buscan, las personas que buscamos la verdad, creo que es un elemento de cohesión, de unión. O sea, ¿qué es lo que nos une? Pues descubrir, porque no lo sabemos, pues la verdad de las cosas que realmente nos importan, ¿no? Y por el contrario, la mentira, ¿qué es lo que genera la mentira? Pues división. La mentira que genera discordias, entre otras razones porque estás hurtando a las personas que conozcan una parte de la realidad, ¿no? En la portada del libro, que es muy interesante, con una serie de cubos,
Pues me parece que es una ilustración muy, muy adecuada. ¿Por qué? Pues porque la realidad es poliédrica, tiene muchas caras. ¿Y cuál es una manera de engañar o de mentir? Pues de las 6 caras de un cubo, fijarte solo en una. Mm. Y además decir, no, pero esta cara es verdad. Y digo, por supuesto que es verdad, no estoy diciendo que eso no, que no lo sea, simplemente que me estás ocultando pues las otras 5 caras, ¿no? Claro, para eso hace falta valentía, hace falta coraje, entre otras razones porque hay caras, partes de la verdad que no nos gustan y es fácil que proyectemos y prioricemos y maximicemos esa parte de la verdad que nos viene bien y ocultemos o minimicemos pues la que nos disgusta. Eso es algo que yo, el otro día no sé con quién lo decía, hablando de lo que voy investigando al ser humano, y ya vamos aquí cumpliendo décadas todos, Enrique, o sea, me sigue sorprendiendo como una niña pequeña. Digo, o sea, lo sé, pero me sigue dejando perpleja que solo oímos lo que queremos oír, porque aunque nos pongan las cosas delante, es una cosa, es increíble, o sea, es una gran paradoja que tenemos los seres humanos. Y luego creo que se ha acentuado, creo que tiene que ver con lo que me estás contando de divide y vencerás, ¿no? O sea, cómo interesa, bueno, polarizar, que no ha salido esta palabra, ¿no? En la sociedad en la que estamos, la inteligencia, esta inteligencia adaptativa que nos cuenta lo que nos gusta oír, porque eso hace que estemos todavía más enganchados a ciertos consumos y a ciertos usos de la tecnología, bueno, pues va polarizando, nos pone en extremos, nos genera ese conflicto al que te referías, pero claro, o sea, esa brecha se va abriendo y a ver quién es el guapo, ¿eh? Que quiere destapar, levantar la alfombra y ver lo grande que es el agujero de la verdad, No. que alguna vez fue y que se nos fue sin enterarnos, ¿no? Claro, en ese sentido, ahí en la parte inicial del libro hablo de varias, lo que llamo premisas, ¿no? Entonces, de las 3 premisas hay una que viene muy a cuento de lo que estás comentando y es la premisa siguiente. Qué difícil es, qué difícil resulta aceptar una verdad expresada por alguien que nos cae mal. Y esto tiene que ver con lo de las amenazas que veíamos, ¿no? También tiene que ver con los sesgos, ¿no? Y con los Ujú. prejuicios, ¿no? Claro, alguien me cae mal, por tanto, es algo emocional, algo no racional, simplemente me genera rechazo, Ujú. pero ¿qué ocurre? Que si tú buscas la verdad, tienes que admitir que es posible que alguien que te caiga mal tenga razón. Y por eso el buscar la verdad lo que te hace es te oxigena la mente y te da más libertad. Y por eso hace falta apertura mental para estar abierto a cambiar de opinión. Es muy difícil que alguien busque la verdad si no está abierto a cambiar de opinión. A ver, esto también hay que verlo en proporción, ¿no? Porque creo que hay que estar abierto a cambiar de opinión, pero en fin, tampoco estar cambiando de opinión constantemente, ¿no? Pero esa es una situación muy real, ¿no? O sea, alguien me cae mal y no admito que tiene razón. Y a la inversa, nos cuesta mucho admitir que alguien que nos cae bien se ha equivocado o que lo que dice no es verdad. Esto tiene una definición, un término muy bonito en castellano que es animadversión. Claro, Tú ya tienes un prejuicio, entras en esa conversación, en esa relación, con un prejuicio, un sesgo, como sí. decías, cognitivo o no cognitivo, es un sesgo ya total, o sea, ¿sabes? Un juicio previo a esa persona, por lo tanto, ya todo lo que te diga o ¿sabes? O manifieste, pues lo vas a coger desde el lado negativo, etcétera, ¿no? O viceversa, ¿no? Tú cuando Claro. estés enamorado todo te parece maravilloso, no quieres ver lo que no. Estamos ciegos, tenemos puntos ciegos y puntos sordos también. Efectivamente. Bueno, tal y como oyéndote, me parece que este libro tiene esa magnífica invitación a todos los lectores a ser más ecuánimes, más sabios, ¿no? Es un guante que lanzas a la mejora personal, ¿no? Mm. A ver, este libro, y además lo puse en la dedicatoria a propósito porque, o sea, este libro va dedicado a toda persona buscadora de la verdad, esté donde esté y la diga quien la diga. Es que esto es verdad, pero es que lo dice fulanito. Me da igual. Si es verdad, quiero esa verdad. No, pero es que no es de los tuyos. Y digo, a ver, ¿quiénes son los míos? O sea, a mí lo que me gustaría es que todos fuéramos de la verdad. Digo, no porque la tengamos, sino porque aspiremos a ella, porque la busquemos, ¿no? Por tanto, ese es el público destinatario, alguien que esté abierto a buscar la verdad. Eso significa, pues eso, estar abierto a cambiar de opinión, ¿no? Si recibo datos,
por la vía de la razón, por eso el subtítulo está hecho pues muy a propósito, ¿no? Es apología de la razón, apología, defensa de la razón. O sea, luego están mis sentimientos, están mis preferencias, está mi ideología, pero primero la razón, los datos, lo verificable, ¿no? Y además esto, también como aparece en el libro, hay muchas profesiones en las que tiene una aplicación este libro, pero hay tres que además hoy creo que están muy en el candelero por razones bastante evidentes. Una es el periodismo, otra es el mundo judicial y otra es el mundo científico. Mm. O sea, y por eso los profesionales de raza del periodismo, de la justicia, de la ciencia, es gente que busca la verdad. ¿No? Y por supuesto tendrán sus preferencias, pero por encima de todo, y algo es científico cuando está verificado, con independencia de que te guste o no. O lo mismo que en el ámbito judicial, ¿no? Pues, pues no sé, me merecía esa multa y no me gusta, pero es que me salté el semáforo, pues, y hay una evidencia, pues lo siento mucho, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Oye, dime, tú, o sea, para ser profeta, digamos, pues de algo tan importante o tan sublime como es la verdad, supongo que eso es también un ejercicio, cuando tú te enfrentas a este trabajo, querrás, o sea, las fuentes de las que bebes, las lecturas de las que te alimentas, la investigación que realices tendrá que estar equilibrada, es decir, tendrás que hacer una selección adecuada, no sesgada en la medida de lo posible, si es que esto es posible. ¿Cómo abordas este reto, Enrique? Pues para empezar, leyendo. Y, o sea, leyendo para combatir primero esa amenaza de la que hablaba antes, la ignorancia, pero no la ignorancia de otros, no, la ignorancia mía. O sea, yo, hombre, pues tengo, pues sé cosas, pero mi ignorancia también es importante. Y yo cómo combato mi propia ignorancia? Pues leyendo, ¿no? Y leyendo a gente que ha pensado y que tiene unos criterios de ecuanimidad y que busca la verdad, al menos como mínimo como yo, ¿no? Por ejemplo, hay un libro, aparece en la bibliografía, digo por citar uno, ¿no? Pero el de Daniel Kahneman, ¿no? Pensar rápido, pensar despacio. Este hombre, que falleció creo que el año pasado, bueno, hace no mucho, fue premio Nobel de... Es un personaje interesante. Fue premio Nobel de Economía, pero no era economista, era psicólogo. Y habla, entre otras muchas cosas en su libro, Pensar rápido, pensar despacio, de los dos sistemas que tenemos a la hora de tomar decisiones. El sistema uno, que es el emocional, que es automático, y además está muy bien, porque es, por ejemplo, es el que tiene que ver con las intuiciones, ¿no? Y pues yo, no sé, veo a Marta y si no la conozco de nada, pues solo viéndola, escuchándola, pues me da tengo una intuición, pues me parece una persona con estas cualidades, etcétera. Pero claro, es solo una intuición. ¿Las intuiciones están bien? ¿El sistema uno está bien? Sí, pero ojo, no hagamos descansar todas nuestras decisiones en ese sistema, porque con las intuiciones nos podemos equivocar. Y entonces viene el sistema 2 del que habla Daniel Kahneman, que es el racional. ¿Qué ocurre con el racional? Que lleva más tiempo. Y por tanto, no me tengo que dejar impresionar, pues porque veo a Marta pues que es una persona agradable y que habla bien y que es inteligente. Pero vamos a ir al sistema 2, al racional. Vamos a analizar, a ver, ¿qué es lo que ha dicho Marta Prieto? ¿Qué es lo que ha escrito? Y entonces, y con ese equilibrio, ¿no? Con esa armonía entre lo instintivo, lo emocional y lo racional, pues es como tomo decisiones, ¿no? Pues ahí tienes un ejemplo de un libro que yo recomiendo, además es un libro bastante asequible y, bueno, aparece en la bibliografía de Verdad Organizada, pero es un prototipo del libro con el que yo me siento muy cómodo, ¿no? Otro libro, por ejemplo, el de filósofo español, José Antonio Jáuregui, ¿cómo es? Aprender a pensar con libertad. Mm. Me parece maravilloso, es uno de esos libros que yo repaso de vez en cuando y dice, a ver, ¿qué es pensar? Y dice, pues, entre otras cosas, pensar es fijarse, prestar atención. Ojo, ojo con la gente que habla muy bien, ¿no? Que, a ver, yo no tengo nada en contra de la gente que habla bien, es más, me dedico a formar también a gente para que hable bien, pero ojo con quedarte con lo periférico, con lo epidérmico, ¿no? Una de las cosas que dice este hombre en ese libro, José Antonio Jáuregui, es ojo con admitir o como dar por supuestas premisas, dar como asumir como incuestionables premisas que son falsas.
Entonces, que no, como todo el mundo da por hecho que no sé qué, perdona, que todo el mundo o que mucha gente dé por hecho o por válido o por bueno algo, no significa que sea bueno o que sea verdad. Por tanto, esta advertencia de Jáuregui me parece muy relevante, ¿no? O sea, no asumir como incuestionables premisas que son falsas. ¿Para eso qué es lo que hace falta? Pensar, reflexionar. Pensamiento crítico. Sí. Bueno, es que pensamiento crítico es casi una redundancia. Porque si es pensamiento, necesariamente es crítico. Mm, Y si no es crítico, es que no es pensamiento, será otra cosa, ¿no? Si no es crítico, será otra de las amenazas que pongo en el libro, que es el dogmatismo, ¿no? El mm. asumir como que esto es así y además es irrebatible e irrefutable. Yo, o sea, a ver, lo que he escrito, lo he escrito honestamente y creo que es así, pero yo no pondría la mano en el fuego por mí mismo en el sentido de que, no, no, todo lo que yo digo aquí es correcto y no me equivoco en nada, no, no. Es más, de las cosas que me gustan de los libros, y con este especialmente, es si alguien lee algo que diga, no, pues esto creo que te has equivocado, estoy encantado de, llegado el caso, rectificar. Más que nada porque yo no estoy en posesión de la verdad. Eso sí, la busco. Está bien que, ¿sabes? Intentes siempre mantener el tono humilde que es necesario, porque si no, pierde tu mensaje, pierde credibilidad. Iría contra lo que promulgas. Y también parece bien esta puntualización sobre el pensamiento crítico, pero no obstante, creo que hay que enfatizarlo, no viene mal por si alguien se nos despista por el camino. Al final, es Claro. verdad que esa superficialidad, esa cosa epidérmica a la que tú te referías, como está tan en boga, a veces nos pasamos de frenada, vamos tan rápido y tan agitados en los tiempos que corren que esa reflexión y esa capacidad de parar y No. sosegarnos, ¿no? Y poder reflexionar y poder pensar de verdad, pues se nos escapa, ¿no? Justamente eso que estás diciendo es otra de las amenazas, el Mm, atolondramiento. mm, Ah, cuanta más velocidad, menos atención. mm. Cuanto más deprisa, cuantos más mensajes recibamos, menos capacidad para analizarnos. Y además eso está muy vinculado con la saturación, que Sí, es recibir mucha información de cosas irrelevantes. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha información de asuntos irrelevantes sepultan nuestra atención para las dos, tres cosas que realmente son importantes. ¿Cómo se combate todo eso? Pues con la capacidad crítica propia para decir, vale, por muchos mensajes que me lleguen en esta dirección, yo me voy a blindar para pensar y para analizar, ¿no? la saturación sin duda creo que es una de las características de la era actual, precisamente que explica algo que parece inexplicable, como es el hecho de que teniéndolo todo a nuestra disposición en términos de conocimiento, o sea, cualquiera puede formarse en las mejores universidades del mundo de forma gratuita si quiere. Y Mm, aún así, los índices de ignorancia per no, cápita van aumentando. Pero es verdad, todo se entierra entre toda esa mare magnum de contenidos, muchos, vamos, la mitad basura, la mitad totalmente irrelevantes, pero oye, que quitan tiempo, atención, las horas que dedicamos al móvil al día, cada uno de nosotros, son aterradoras, ¿eh? mm, Y algunos intentamos trabajar, utilizarlo como herramienta de trabajo, aunque algo de tiempo también perderemos. no, Pero el que no lo haga ni siquiera por esa razón, ya no te cuento lo que, ¿sabes? no, Se está yendo su vida por el desagüe, por decirlo de alguna manera, efectivamente. gráfica, sin darse cuenta, ¿no? El otro día escuchaba a una persona que decía algo que me resultó muy sugerente. Y decía, yo todas las semanas me programo al menos una reunión conmigo misma. ¿Por qué? Porque es la manera que tengo de blindar mi agenda para estar yo en silencio, pensando, reflexionando. A ver, no tiene que ser una reunión muy larga, pero me pareció inteligente. O sea, dedicar tiempo, programar tiempo para mí, para pensar, para ver, ¿es esto que yo doy por supuesto que es así, de verdad es así? Igual sí, pero igual no. No, está muy bien. Voy a citar rápidamente estas amenazas de las que hablamos: ignorancia, desproporción, desplazamiento. Cuéntame esto de desplazamiento, que es menos fácil, es menos intuitivo. Puntos cardinales móviles. Puntos cardinales móviles, pues simplemente hay muchos tipos de desplazamiento, pero uno es el semántico, por ejemplo, ¿no? O sea, palabras que tú ahora las utilizas para unas personas y que, o sea, la palabra es la misma,
pero tú has cambiado, el ejemplo que pongo es el del transportador, el de medir los ángulos, ¿no? Entonces, antes, pues ese semicírculo con el que mides los ángulos tienes, pues a la derecha 180 grados, a la izquierda 0 y en el centro 90 grados. Si tú giras el transportador, lo que antes estaba en el extremo izquierdo, ahora, esto se nota mucho en el ámbito político, Sí. justamente por las palabras que estoy utilizando, ¿no? O sea, si tú giras la manera de medir las posiciones, en este caso políticas, lo que antes, si la giras hacia la derecha, lo que antes estaba en el extremo izquierdo, ahora está en el centro. Y por tanto, lo que antes estaba en el centro, ahora está en el extremo derecho. Entonces, o sea, no es que hayan cambiado las posiciones, simplemente ha cambiado tu modo de verlo. Y a la Ujú. inversa, lo que antes estaba en el extremo derecho, si tú lo giras, ahora está en el centro. Y lo que estaba en el centro, ahora en el extremo izquierdo. Entonces, ojo con las palabras cuando se utilizan palabras que no hacen justicia a la realidad que describen. Por eso hay que tener también mucho cuidado con la proliferación de términos, que esto es muy típico también de los populismos, ¿no? Crear palabras nuevas para que la gente esté discutiendo qué significan. Mientras están discutiendo sobre lo que significa esa nueva palabra, no están prestando atención a lo realmente importante. Está muy bien, porque tú como experto en comunicación, hablemos un poco de esto, porque al final la comunicación, vamos a decirlo así, es el brazo ejecutor de toda esta posible manipulación, si es que hay intención detrás o el ruido, en fin. No solamente en cuanto al contenido, lo que se cuenta, sino cómo se hace, ¿no? Cómo se cuenta, ¿no? Claro. Eh, Por eso, oh, lo que mencionaba antes de las emociones, ¿no? Una manera de engañar es desequilibrar el equilibrio natural que debería tener la razón y las emociones, ¿no? Entonces, primar lo emocional de tal manera que te ciegue para lo racional, ¿no? Entonces, contarte un ejemplo, un caso, una situación que sea dramática, verdadera, pero aislada, y esto entra en conexión con otra de las amenazas, que es la desproporción, y entonces presentar como habitual lo que es excepcional. Y a la inversa, lo que es habitual, presentarlo como algo anecdótico, ¿no? Esto en el caso del libro anterior de La leyenda negra es clarísimo, ¿no? O sea, páginas oscuras, que las hay en todos los países, pues hacer de esos episodios históricos oscuros lo más, ¿no? Y de eso, pues hacer películas, series, aniversarios, y en cambio de las cosas positivas, silenciarlas. Entonces, ahí hay una asimetría que te aproxima a la mentira. muy bien. Oye, tú antes te has referido al periodismo como una de las grandes profesiones defensoras de la verdad, el verdadero periodista, uno de los grandes bastiones de la verdad. Pero ¿no crees los que todavía leemos la prensa, ¿vale? E intentamos leer, yo estoy suscrita, siempre lo he hecho, a muchos periódicos y también internacionales, como una forma de preservar, ¿sabes? Mi conocimiento. Cada vez asisto a un estrechamiento de contenidos. Todos dicen lo mismo, ¿vale? Que se cambia un pelín el tono del titular, pero el menú, digamos, que te encuentras en la mayoría, desde luego de los medios españoles, es al 90% igual. Y lo que varía son estas cosas que captan la atención, que son muy amarillistas, porque venden, ¿no? Y generan tráficos y todas estas historias comerciales. ¿Qué está pasando? Pues yo, hombre, es evidente, no es ningún secreto que el periodismo vive un momento de crisis y como los momentos de crisis en las instituciones o en las profesiones que son importantes, yo quiero pensar que hay esperanza para que se recuperen, ¿no? De hecho, en el libro incluyo una cita del que fue director del Washington Post, Martin Baron, donde dice que a pesar de lo que algunos pseudo periodistas hoy dicen que, bueno, que la verdad esto no existe y que, en fin, esto es opinable, dice, no, no, señor, la verdad, claro que existe. Lo que pasa es que cuesta esfuerzo descubrirla, ¿no? Y además, y lo cuenta un periodista, Martin Baron, que, ya digo, fue director del Washington Post y cuando fue director del Boston Globe en Massachusetts fue el que descubrió pues todo el escándalo de pederastia en la iglesia de Massachusetts
Pues claro que había una verdad, pero que había que descubrirla. Y quien dice ese caso dice otros, ¿no? Ese porque se descubrió y salió a la luz. Pero hay muchos otros que hay que tener el coraje y la valentía de hincarle el diente, ¿no? Y de desvelar y que se sepa la verdad de ese caso y de muchos otros, ¿no? Ahí va, el tema del coraje. ¿Qué es lo que está en contra del coraje? El acomodamiento. La gente por ingresar su nómina está dispuesta ya a perder los papeles y más. Es que lo que decía antes, es muy difícil aceptar que miente alguien de los míos. Es que yo tendría que ser, tendría que tener mucha valentía para decir, bueno, yo que soy del equipo X o el equipo Z, tal, reconozco que nos hemos equivocado. Y pedimos, es que eso es muy duro, ¿no? Y bueno, tan duro como que no se hace, ¿no? Bueno, o se hace muy poco, ¿no? Y por eso decía yo que la verdad es aglutinadora, es unificadora, es cohesionadora de una sociedad. Si todos buscáramos la verdad, esté donde esté y la diga quien la diga, habría mucha menos polarización, porque la polarización te lleva a un extremo o a otro, mientras que la verdad es que atrae los polos ¿a qué? Porque ¿qué es lo que te unifica? La realidad de las cosas. Pero para eso, repito, que hace falta, hay que combatir otra de las amenazas que pongo en el libro, que son los sesgos, ¿no? O sea, los prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Yo también, por supuesto. Pero, ¿qué es lo peligroso de un prejuicio? Lo peligroso del prejuicio es no ser consciente de padecerlo. Y sobre Y todo hay eso- que equivocarte. Igual tienes un prejuicio y es acertado. Ese no está tan mal. Ya, bueno, pero al menos ser consciente. Lo malo es cuando uno, por defecto, tiene un sesgo, pero no es consciente de que lo tiene. Esto es muy evidente, o sea, siempre pensamos que los que se equivocan son los otros. Siempre pensamos que los que defraudan son los otros, los que mienten son los... No, no, yo no, los míos no. Pues igual los tuyos sí. Y antes te he preguntado por ese ejercicio intelectual, ¿no? De intentar ser lo más neutro. Yo sé que tú eres muy honesto contigo mismo y con tu trabajo, me consta. Por eso me encantas Lo como intento. autor. No, 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 no no. sé si lo soy, pero te Bueno, aseguro que lo el intento, eso sí. intentarlo, porque nadie somos humanos, pero el intentarlo de verdad, como haces tú, a mí me parece algo muy admirable y por eso yo te apoyo, una editorial de valores como la mía, humildemente, con todo lo que pueda y te apoyaré. Pero ahora voy un paso más, o sea, más allá de tu trabajo, de la calidad intelectual de tu trabajo, que lo haces con esa honestidad, Enrique como persona, o sea, alguien que es el adalid de la verdad, ¿qué responsabilidad o qué peso supone en tu forma de estar en el mundo, Enrique? Estoy segura de que no podrás ir diciendo mentiras después de publicar estos libros. Bueno, yo creo que hay una palabra que has dicho que me parece excesiva, ¿no? Lo de adalid, te lo agradezco mucho porque sé que es por el cariño, pero no, no, yo no, no pretendo ser adalid de nada y mucho menos de la verdad. Más que nada porque, repito, yo no la tengo, yo no tengo la verdad, pero sé que existe o tengo la intuición de que existe y desde luego la busco, ¿no? Entonces, como persona... ¿Qué es lo que me motiva? Pues esto, lo mismo que cuando hablo en las sesiones de comunicación, hablo a los directivos de empresa de la importancia de escuchar para comprender. Claro, yo cada vez que lo digo me doy cuenta de que es un mensaje que creo que es muy necesario, pero también es muy comprometedor para mí, porque lo fácil es decirlo. ¿Dónde está el reto? ¿Dónde está el desafío? En practicarlo. O sea, de manera que esa comunicación no solo sea informativa, que es que transmite información o datos, sino que sea performativa, que sea transformadora. Lo importante de la verdad es que es transformadora. ¿Por qué? Porque es como te inyecta libertad, te inyecta libertad y te abre a panoramas que tú desconocías, ¿no? Claro, para eso hay que reconocer que antes los ignorabas. Y es el punto en el que estoy. O sea, yo ya repito que te agradezco tus palabras, pero o sea, que soy un buscador, soy un buscador de la verdad y de otras cosas, pero de la verdad, por supuesto. Y animo, porque me parece que es un, no sé, que es un club como muy fascinante, ¿no? O sea, porque es gente, esto es para gente inquieta. Para la gente que crea que ya tiene la verdad, pues entonces no le va a interesar, bueno, este libro ni ninguno, ¿no? Está bien eso. Oye, bueno, hay libros que mienten también descaradamente. Has hecho el esfuerzo también que se agradece en el libro, no solamente de desmontar
la posverdad, de identificar todas estas amenazas a la verdad, etcétera, sino de dar un manual práctico, en forma de, ¿sabes?, de plan de acción, si quieres, de cómo actuar, ¿no? Mm, Un ejercicio práctico, pues, que está muy bien, para acabar de redondear el ejercicio, no quedarnos desesperanzados o, ¿sabes?, o perplejos una vez nos has abierto los ojos, sino claro. ponernos en la buena senda, ¿no? Sí, por eso me gusta acabar, aunque sea de manera telegráfica, en este caso son 30 propuestas, ¿no? 30 propuestas para defender la verdad, que son de, bueno, algunas son como muy evidentes, ¿no? Voy a leer, por ejemplo, alguna de ellas, ¿no? Sí. Bueno, la primera de todas, admitir que la realidad existe con independencia de que la conozcamos. Esto, dicho así, puede parecer tan evidente que haya gente que diga, pero te la podías ahorrar. Bueno, es que esto hoy se cuestiona. O sea, hoy hay personas que cuestionan que, oye, la realidad es lo que tú creas que es la realidad. Todo es relativo, sí. Pues todo, pues no, ¿no? O sea, como cuento también en el libro, a propósito de la película Sin Rodeos, esta película española, en la que está protagonizada por Maribel Verdú y Cristina Pedroche, en un momento determinado las protagonistas le dice una a la otra, mira, ves, es que esta es una ignorante. Y dice, por no saber, no sabe ni cuál es la capital de Italia. Y responde la otra, dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Venecia? Y entonces la otra se ríe y le responde, oye, pero respeta mi opinión. Digo, pero hombre, a ver, puesto que respeto tu opinión, pero es que no todas las opiniones valen lo mismo. Es que una opinión de alguien que diga que la capital de Italia es Venecia, pues es que sencillamente no está fundamentada en la verdad, con lo cual no es una opinión que merezca el mismo. La persona sí merece respeto, esa opinión, pues sencillamente no. A ver, Y quien dice eso dice muchas nos cosas. reímos por no llorar, porque has puesto un ejemplo de una película cómica y de una, ¿sabes?, un momento cómico. Pero es que es que lees el periódico, se te cae el alma a los pies por no decir otros Pero he ámbitos. puesto este ejemplo Sí, cómico y relevante en este sentido, lo he puesto a propósito, ¿por qué? Porque tú y yo y las personas que nos están escuchando y viendo, que es gente que piensa y por tanto no se van a creer necesariamente lo que yo estoy diciendo, sino que lo van a recalibrar, pueden observar a su alrededor esto mismo con otros ejemplos mucho más relevantes. Entonces, oye, hay que admitir que hay cosas pues que son de una manera determinada y no. Otra cosa es que luego las queramos cambiar, ¿no? Pero bueno, pues así hay como 30 acciones, ¿no? sí, estaba viendo, pero bueno, claramente esto cae en el punto uno, ignorancia y punto, no hay que darle más vueltas. A ver, está muy bien, o sea, yo creo que has hecho un ejercicio estupendo en, como decías tú, ¿no? En sustancia, ¿cómo es esto? Que me encantó ayer cuando me lo dijiste, o sea, porque son tantas Es páginas. enjundia concentrada. Enjundia concentrada, porque es verdad que has sido capaz, es verdad que hemos publicado el libro en un formato estupendo, o sea, un formato estrella de la editorial, 151 páginas de enjundia concentrada, porque es verdad que aquí hay para escribir mucho más, pero es verdad que cada palabra, cada párrafo, cada capítulo están perfectamente medidos, ¿sabes? Para iniciar la tesis, abrir totalmente la perspectiva y luego cerrarla, como decíamos, con esta propuesta práctica. ¿A quién va dirigido este libro y qué te gustaría que dijeran de él, Enrique? Pues va dirigido a quien lo pongo en la dedicatoria que mencionaba antes, a toda persona buscadora de la verdad, esté donde esté y la diga quien la diga. A la gente, a las personas que tengan inquietud y que les preocupe el tema de la verdad, que les preocupe la desinformación, las fake news, a la gente inconformista, a la gente que tiene unas ideas pero que no se aferra a ellas a toda costa, porque el que tiene unas ideas y se aferra a ellas a toda costa y por tanto no está abierto a cambiar de opinión si recibe otra información relevante, pues este libro pues no le va a interesar, ¿no? Pero a la gente inquieta que le preocupa y le ocupa la verdad y la realidad de las cosas y quiere mejorar el mundo, yo creo que le va a gustar. Yo creo que va a ser un oasis, que va a aparecer como milagrosamente como aparecen en las películas estas, antiguas de aventuras, en mitad del desierto, ¿sabes?, de la desesperación. Tu libro va a aparecer como una especie de llamada de todavía hay alguien aquí. Pues aunque no seas el adalid, pero sí que eres un defensor, un gran defensor, ¿sabes? No perderos que todavía hay un camino aquí para los que queramos recorrer y yo estoy aquí. En este caso te has molestado en escribirlo, ¿no? Claro, pero es que hay mucha gente, o sea, yo no sé si es mayoría o no es mayoría, pero me da igual. O sea, basta con que haya unas cuantas personas.
que tienen esa inquietud, que quieren saber, que son inconformistas, que, bueno, que están eso, abiertas, ¿no? A leer cosas que les puedan contradecir. A mí una de las cosas que más me motiva es leer, antes decías tú lo de leer los periódicos, ¿no? Yo también leo todos los días varios periódicos y sobre todo procuro prestar atención y leer aquellos que, yo también lógicamente tengo mis propias ideas, ¿no? Aquellos que contradicen un poco las ideas que yo tengo. ¿Por qué? Porque cuando lo leo me suelen pasar una de estas tres cosas. A veces cambio de opinión. Otras veces matizo la opinión que yo ya tenía y otras veces me reafirmo en la opinión que ya tenía. Pero son tres cosas que me suceden después de leer a alguien que me ha llevado, por decirlo de alguna manera, a la contraria en mis ideas, ¿no? Y eso creo que es muy fértil, eso es muy enriquecedor, es muy oxigenante. Y si todos, yo tengo esa actitud y creo que hay más gente que tiene esa actitud. Entonces yo busco la gente que tenga esta actitud, ¿no? Que tú con tus ideas, fenomenal, yo con las mías, venga, ¿qué tenemos en común? ¿Dónde está la verdad de lo que buscamos? Seguro que descubrimos algo, o sea, la verdad tiene, en el plano del pensamiento clásico griego, era la verdad como aletheia, ¿no? Como desvelamiento, ¿no? Como hacer descubrimientos. Jo, yo creo que eso es fascinante, ¿no? Descubrir cosas que uno ignoraba. O matices que desconocía, ¿no? Lo que decíamos del cubo. Pues es que, jo, de esta realidad conozco tres caras. O sea, de un cubo nunca podemos ver las seis caras a la vez, solo tres como mucho, ¿no? Pero ya ser consciente de que existen seis es muy retador, ¿no? Y cuando uno descubre una cara que no conocía, pues eso es maravilloso. Sí, eso es más atractivo. Y lo otro que dices es muy importante y más difícil, que es lo de ponerte en esa situación incómoda, de exponerte a cosas que es que incluso te pueden causar disgusto, ¿no? Te cuento lo que me pasa a mí. Yo estoy muy activa en redes por esto de la editorial, hay un compromiso aquí total, tengo que estar activísima con todos los libros y tal. Y claro, con tanta gente que hay por ahí diciendo cosas, o sea, veo cosas que no me gustan, y te iba a decir incluso no me interesan, pero que no me gustan porque contradicen mis creencias, mi forma de pensar. Y muchas veces estoy tentada de desactivar a esas personas y me contengo porque digo, no, al revés, es que Claro, necesitas saber eso. El claro, otro ya lo sabes, necesito saber qué piensa la gente, cómo piensa, y cuanto claro, más diferentes a mí, más valor hay en ello. Pero claro. fastidia, ¿eh? Fastidia y hay que hacer un ejercicio de autocontención para no caer en la trampa. Claro, claro, sí. Pero, porque es la reacción instintiva que todos tenemos. O sea, ¿yo qué es lo que leo? Aquello que refuerza lo que ya pienso. A ver, no tengo nada en contra de eso, pero las personas intelectualmente inquietas, lo que buscamos es algo que me saque de mi, no sé, algo que busque la verdad como mínimo con el mismo ímpetu que yo y que tenga una aproximación diferente, ¿no? O sea, yo mi primer descubrimiento a este respecto lo tuve con mi tesis doctoral, ¿no? O sea, bueno, fueron 5 años sobre un tema muy particular, ¿no? Pero yo hice mis propios descubrimientos, yo cambié de opinión en cosas, porque yo tenía bueno, todos tenemos alguna idea preconcebida sobre muchos temas, ¿no? Y sobre aquel tema de la tesis yo tenía una idea y 5 años después, pues tengo otra, ¿no? Y estoy muy agradecido de haber cambiado de opinión porque tengo una visión más amplia. Bueno, enhorabuena porque eso es evolucionar, que es de lo que se trata aquí todo lo que hacemos, todo lo que aprendemos es para ser mejores sobre todo. Pues Oye, sí, como tú y yo creo que creemos, vamos, tú como escritor ya consolidado y yo como editora, ¿cómo no vamos a creer en el poder de los libros para ofrecer verdades? Tenemos una sección de librería en el podcast a cargo de Rocío. A ver qué nos trae Rocío. Pues nada, vamos allá con la sección de hoy. Ya hemos hablado un poco de los libros que recomendamos y vosotros un poco también. Así que bueno, vamos a empezar por el principio, por el primero, que se titula Brújula Directiva, que está escrito pues, por Enrique Soero, antes lo comentábamos. Y Brújula Directiva es un libro que es el resultado, por un lado, de la mezcla de reflexiones humanistas y por el otro, de las 3 décadas prácticamente de experiencia profesional de Enrique. A través de una selección de autores y de obras en campos tan dispares como la filosofía, la psicología, la literatura, la medicina, la empresa, Enrique nos propone esa brújula con 25 horizontes directivos orientadores, horizontes aplicables a la gestión y la comunicación humana, ámbitos en los que pensar, según en sus propias palabras, es un verbo insoslayable. Esos horizontes directivos orientadores que Enrique señala 25, pero pueden ser más,
llegan a través de un orden de prioridad diferente. Si antepusiéramos el por qué al cómo, incluso al qué, Enrique lo resume en una máxima: más brújula y menos cronómetro. Por eso también habla de brújula, no de la brújula, porque no es imperativa, sino propositiva. Con este libro, además, Enrique fue finalista de uno de los premios más prestigiosos dentro del ámbito directivo, los premios No Square. Y la segunda recomendación de hoy es un libro que también hemos comentado a lo largo de la charla, y se titula Mentiras creíbles y verdades exageradas, el penúltimo libro de Enrique, que es el que antes de que le trajera aquí, y es el que está editado por Colima. Enrique parte de una idea, y es que una verdad exagerada se aproxima a una mentira, y ese es el punto de inicio de esta investigación muy exhaustiva sobre la tan traída y llevada leyenda negra española, que le ha trasladado desde el siglo XVI hasta hoy, en la que ha llegado a una conclusión. A lo largo de todos estos años se han creado una serie de estereotipos que han transmitido una imagen falsa de la realidad histórica de España, sobre todo porque han magnificado miserias y han silenciado grandezas. Así que el libro, recuerdo el título, Mentiras creíbles y verdades exageradas, Enrique armoniza sutileza y matices con verdades sin complejos y mentiras al desnudo ante un fenómeno tan poliédrico y controvertido como es la leyenda negra. Enrique huye de las fuentes más viscerales, que van desde la defensa extrema al ataque más radical. Tiene una gran abundancia de datos con informaciones contrastadas. Enrique escoge una serie de episodios históricos claves para España que se inician con el trato a los indígenas durante el descubrimiento y concluyen con la falsa reputación de atraso social o cultural español, pasando por la Inquisición o el reinado de Felipe II. Por cierto, quiero destacar que el libro está prologado por José Antonio Zarzalejos, el periodista, y señala que el alma de este libro consiste en explicar cómo la historiografía no ha rectificado esas verdades exageradas que se han convertido en esas mentiras creíbles, configurando así una doctrina que sienta el principio indiscutible de que España y los españoles se comportaron de forma neroniana frente a las actitudes poco menos que humanitarias, comprensivas e integradoras de potencias coloniales como la británica o la francesa. Y bueno, estas son las recomendaciones de hoy, espero que os gusten, y ya sabéis que todos estos libros están en nuestra web www.libreriacolima.com, y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda de la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Bueno, gracias, querida Rocío. Efectivamente, seguramente uno de los retos al que se enfrentan los lectores, ya me gustaría a mí que fuera este, pero bueno, este es uno, es seleccionar entre la avalancha de títulos, y sin duda es una apuesta segura leeros los libros de Enrique, porque son todos maravillosos. Enrique, ha hablado del prólogo de tu libro anterior, Rocío, pero yo no iba a dejar de hablar del prólogo de nuestro libro actual a cargo de José Aguilar. Sí, efectivamente. Además, bueno, le estoy muy agradecido a José porque es una de esas personas. José Aguilar para mí es un sabio sencillo. O sea, es una persona que quienes la conocemos, pues es que es un gusto conversar con él, y sobre todo lo que digo, es un sabio, ¿no? Sabe muchas cosas, ¿no? Y me quedo con el título que le ha puesto al prólogo, que es La verdad digna de ser buscada y defendida, ¿no? Entonces, a mí yo estoy muy agradecido por el detalle que ha tenido de prologar el libro, de leerlo, y vamos, pues es un lujo, ¿no? Y a propósito de lo que decía Rocío del anterior, de otro de los libros, el de Brújula Directiva, en este Ujú. libro, que se titula Verdad Organizada, a propósito, no he puesto el artículo la. Porque si yo pongo la verdad organizada, parece que yo tengo la verdad. Y creo que es evidente, pero a veces es bueno hacer explícito lo implícito. Y desde luego yo no tengo la verdad, pero sí la busco. Bueno, tú y yo sabemos que a este título se le ha dado muchas vueltas, como Efectivamente. debe ser. Eso lo sabemos tú y yo, sí, sí, bastante bien. Y efectivamente, y a la representación del contenido del libro en forma de esta figura sugerente, ¿no? De los cubos que tú mencionabas, también se le han dado muchas vueltas. O sea que fue difícil, pero lo logramos. Estoy contenta también con esto. Lo Bueno, pues conseguimos, nada. lo conseguimos. Yo creo que el libro, ojalá llegue a quien pueda beneficiar, al máximo número de personas, como decías, buscadoras de la verdad. Y si no son buscadoras, pues que empiecen a buscarla, por si pensaban que no había que buscarla, que ya estaba todo hecho, pues no, aquí hay mucho trabajo. Y además tiene esto una ventaja, y es que solo son 150 páginas. Sí. Evidentemente, 150 páginas para hablar de la verdad, pues es muy poco, ¿no? Pero para muchas personas puede ser un inicio muy interesante y muy estimulante para venir al club de los buscadores y las buscadoras de la verdad.
No, y los que no os atreváis con ensayo, tengo que deciros que Enrique tiene la virtud de que es muy conciso. Ya habéis visto incluso en esta conversación, guión entrevista, él dice lo que tiene que decir y no, ¿sabes? No tiene una verborrea de estas libros que le sobran 400 páginas de las 500, ¿no? Él es muy conciso, él lo explica fenomenal, son capítulos cortos, párrafos tremendamente bien soportados con ejemplos, muy amenos y muy relevantes, en fin, que se lee que es una delicia. O sea que, como decía, un libro ahora mismo para, bueno, para tener en vuestras librerías, en vuestra biblioteca y sobre todo que os lo leáis. Y nosotros empezaremos ahora con unas presentaciones buenas, como el libro merece, que iremos anunciando porque acabamos de arrancar con todo esto. Pues nada, querido Enrique, mil gracias por todo, por ser como eres, por tu trabajo. Enhorabuena por este nuevo gran libro y insisto, y gracias otra vez por confiar en Editorial Colima para apoyar esta causa. Muchísimas gracias. Lo hago con mucho gusto. Gracias, de verdad, Marta. Bueno, pues nada, gracias a Enrique, gracias a todos los seguidores del podcast de Colima, a los seguidores de Editorial Colima, a todo el equipo y en especial a Rocío Aguilar, que dirige con tanta sabiduría este programa y hasta muy pronto.